días. Éxitos en su rectificación, chicos. Tenemos que seguir. Entonces vamos a comenzar por acá. Pantalla completa. Seguimos por acá. Y vamos, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Acá. A punto de ingresar a inaccesibilidad. Sí, pero vamos a ponernos nuevamente en contexto. Verificando. Muy bien, ahora sí. Estábamos viendo, terminando la semana pasada, que una vez presentada la demanda, el juez tiene el deber de controlar la demanda si reúne todos los requisitos para abrir válidamente el proceso. Esto puede conducir, ¿no? Puede conducir a que detecte algún defecto, ¿no? O sea, una calificación negativa, en el sentido, hay algún defecto, la demanda, así como está, no puede abrir válidamente un proceso, que es lo que vamos a tratar hoy día, o bien, de frente, una calificación positiva, la demanda no tiene ningún defecto. Y entonces se emite lo que veremos es llamado comúnmente el auto admisorio o admisorio a secas, ¿no? Entonces estamos por ver la calificación negativa, ¿no? Esto es algo que, como decía la semana pasada, pues es producto del Código Procesal Civil en su versión fuerte, ¿no? Porque esto es algo inherente un tanto al modelo al cual nosotros pertenecemos. O sea, nosotros pertenecemos al modelo del proceso romano canónico y como tal la demanda va dirigida al primer destinatario, al juez, ¿no? Y el juez es el único que tiene el poder de hacer la vocatio in jus, esto es de llamar al proceso al demandado. Esto, por lo tanto, que pase por un filtro del propio juez, es consustancial al modelo. Todo está que tan este filtro que si tiene los huequitos muy grandes o muy chiquititos, ¿no? Qué tan intenso es este control inicial sobre la demanda. En el viejo código teníamos un control con unos huequitos muy grandes, ¿no? Unos huecos grandes, este filtro, porque solamente se filtraba, si es que, por ejemplo, ¿no? Se filtraba y se devolvía la expresión, se devuelve la demanda, si es que no estaba indicado el demandante, o no estaba indicado el demandado, o no estaba indicado que se pedía, o no estaba indicado por qué se pedía, o no estaba firmada. Incluso también un elementito más era que no había fijado domicilio procesal, un elemento esencial del apersonamiento, consustancial para lo que viene después. Cosa que rara vez pasaba, y entonces lo que solía ocurrir con el viejo código es que presentada la demanda, que no se presentaba como hoy en un centro de distribución general o una mesa de partes, esto recién viene introducido en el Perú en el año 1994, para Lima, para los juzgados civiles de Lima, lo que había era la presentación de la demanda ante el secretario, ¿no? Del juzgado que estaba de turno, porque habían turnos judiciales en aquellos lugares en donde había más de un juez civil. Entonces se presentaba normalmente en la mañana y en la tarde los secretarios iban con todos los escritos que habían ingresado a su secretaría, que normalmente cada juez tenía 4 secretarios y cada secretario tenía su propia, se le llamaba escribanía, era su secretaría, ahí se ingresaban los escritos, y entonces en la tarde, eso fue durante un tiempo así, ¿no? Los jueces trabajaban en la tarde, cuando yo estudiaba era así, en los años 80, pues los jueces en la mañana hacían lo que les daba la gana, hacían sus sentencias, qué sé yo, y en la tarde era el despacho judicial. Entonces en la tarde, ¿no? En la tarde, no sé de qué, a partir de qué hora de la tarde, se despachaba, ¿no? Se despachaba a nivel del juzgado. Entonces todos los secretarios llevaban los escritos que le habían ingresado y si habían demanda nueva, le presentaba ya el proveído, el decretillo,
Y normalmente no se filtraba, ¿no? La demanda no venía filtrada, sino simplemente se emitía un decreto que venía firmado en ese momento por el juez, se lo presentaba al secretario, el secretario ya se lo llevaba al distrito y él firmaba y decía, por presentada traslado. Es todo lo que decía. Y al día siguiente de eso, que era, pues esto ocurrió en la tarde, pues el secretario procedía a notificar. ¿A quién? Al demandado, ¿no? Y por lo tanto no había mucho cuello de botella en este momento. La introducción de la figura del control inicial es propia del código de un control inicial muy profundo. Es propio del Código Procesal Civil y los jueces nuestros se lo han tomado muy a pecho, desde que entró en vigencia el 28 de julio, en realidad el primer día útil después del 28 de julio, creo que no había demanda que no fuera o declarada inadmisible o peor aún improcedente, ¿no? Porque aparte de que los jueces estaban en estrés porque les tenía un nuevo código que aplicar que todavía no conocía. Entonces la mejor solución es siempre postergarlo para después, ¿no? Y este era un medio para declarar, ¿no? Ya la demanda es defectuosa, qué sé yo. Este control inicial es el producto de la influencia del derecho brasilero sobre nosotros, porque ellos lo tienen desde el Código de 1939, a su vez importado de la legislación, tal como la tienen, de la legislación portuguesa, que lo introdujo primero en 1926 a través de una modificación del Código del siglo XIX de ellos, por obra de unos decretos dictatoriales que se dictaron en esos años, el 26, obra, inspiración de José Alberto dos Reis, que justamente lo que quería, y eso es importante para entender el porqué de esto, lo que quería era evitar que se abrieran procesos y que recién en la sentencia se dieran cuenta que había defectos. Entonces, para evitar llevar adelante procesos inútiles, condenados al fracaso, pretensiones fatalmente condenadas al fracaso, que era la expresión de José Alberto dos Reis, pues se le dio el poder al juez de filtrar agudamente las demandas para saber que solamente pasen aquellas demandas que tienen viabilidad para llegar a una decisión de fondo. Parece una cosa buena, pero no es buena porque ahí nos quedamos la semana pasada. Esto en realidad lo que ha provocado a nivel peruano es un cuello de botella, ¿no? Un cuello de botella en donde cada demanda que entra tiene que ser controlada de cabo a rabo, con todos sus anexos y todo, controlarlo, y eso hace que las demandas estén esperando su turno para ser calificadas. Entonces, cuando usted presenta un escrito de demanda, no este escrito inicial, pues después tiene que esperar, con paciencia y buen humor. ¿Ah? ¿No, Fernando? ¿No es así? Paciencia, paciencia, buen humor. Y entonces ustedes preguntan, ahora el juez te escucha, ¿no? El juez te escucha. El juez no te escucha. El juez no te escucha. El juez te escucha, o en los tiempos normales, pues uno se lleva 5 minutos, digamos, en tiempos normales, prepandémicos, pues uno se iba a las 7 de la mañana a hacer su cola para ver si el juez te escucha, porque no sale la demanda, no sale la calificación, no sabe, no sé si está bien, está mal, y pasa el tiempo, entonces le contestan, digamos, ahí donde dan información, está en calificación. Está en calificación. Paciencia y buen humor. Anoche decía Fernando, pero no terminé lo que estaba diciendo, escuchaba a Urbiola, expresidente del TC, que decía que bueno, el Congreso aprobó de buenas a primera una reforma del Código Procesal Constitucional que ha sido observada, ¿no?, por el Ejecutivo, no sé por qué motivo, pero la idea genial que han tenido es que todas las demandas de amparo tienen que pasar. Y eso le parecía escandaloso a Urbiola.
Le parecía escandaloso. Es que ya ha penetrado, ¿no? Ya ha penetrado a nuestra conciencia esto, que es de lo más normal, este paso previo que tiene que hacer el juez. De hecho, profesora, le comento que la otra vez escuché a la ministra de Justicia y la verdad es que agarré la noticia a la mitad y no volví a revisar, pero se estaba quejando, supongo que no me acuerdo por qué procedimiento, por qué proceso era, pero se estaba quejando de que no había calificación inicial de la demanda, estaba Claro. diciendo que, ay, no, ahora cualquiera puede presentar cualquier cosa, cualquier demanda absolutamente irreal, ¿no? Ficticia, y el juez la debe dejar pasar. ¿Y qué tiene? Ni En cuéntale. televisión pública, en O sea, televisión pública y eso. esa es la idea, ¿no? Entonces, o sea, es que usted ha penetrado, piensa que esto es útil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la demanda pasa, digamos, para que haya fecha cierta de la presentación y se pueda considerar que se han producido los efectos de la presentación de la demanda cuando genera algún efecto, ¿no? Ok, podemos hacer, sin subvertir el sistema, ¿no? El sistema de la demanda dirigida al juez, pues que simplemente ingresa y va a la notificación, no molesta a nadie. Nadie. Porque si hablamos de notificación, igualito la demanda calificada negativamente se notifica, o sea, que tampoco se notifica al demandante, al menos, ¿no? Entonces, o sea, se ha endiosado esta figura, no se llega a entender lo perversa que es. Y ha pasado, para estar dentro del amparo, este caso, que es uno de los primeros que ve el TC con esta composición que tenemos hasta hoy, en el año 2014, que es el caso Vázquez Romero, que es un amparo contra una resolución judicial, pues no tenía ni pie ni cabeza, era una de esas demandas de amparo pues que se declaran infundadas, pero así, de cajón, ¿no? De cajón. Se declaró improcedente in limine, se apela y se confirma, y se va, interpone el recurso ante el TC, y el TC aprovecha ese caso, no un caso cualquiera, para establecer, es la señora Vázquez Romero, para establecer su precedente, en el sentido de que a partir de ese momento los recursos de agravio constitucional iban a tener unas limitaciones mayores de las que ya se habían ellos autoseñalado, y solamente iban a dejar pasar los recursos de agravio constitucional cuando fuera de alta trascendencia constitucional, de gran importancia constitucional, cuando se violara un precedente vinculante de ellos, ¿no? Y otras cositas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Pero para poder pronunciarse, para establecer este precedente, según dentro del ámbito del propio Código Procesal Constitucional, que parece que es más constitucional, había que recordarle pues a el caso de los americanos, ¿no? Madison, ¿no? El caso Marshall, ¿no? No, ¿cómo no? Marshall es el juez. Bueno, que ahí dijo, no, la ley judicial es inconstitucional, ¿no? Porque me está atribuyendo una competencia que no me da la Constitución. Había que recordarles eso, de vez en cuando. Entonces, para el TC, el Código Procesal Constitucional es más constitucional que la Constitución. Entonces, a veces, ¿no? Y entonces establecieron este precedente vinculante, pero el Código Procesal Constitucional establece que solamente se puede establecer precedentes vinculantes cuando se pronuncia sobre el fondo. Entonces, pese a que no se había sustanciado el proceso, por economía procesal y no sé cuánto, le declaran infundada la demanda de amparo, o sea, pronunciamiento de fondo, para poder establecer el precedente restrictivo de los recursos que se interpone ante el TC mismo, o sea, para poder limitar qué pasa y qué no pasa. O sea, cuando se tienen estas cosas, significa, pues, salta a la luz el qué cosa está atrás, ¿no? Lo que está atrás es un mecanismo de selección del trabajo del juez, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Que el juez puede medir cuánto trabajo va a tener, ¿no? Y entonces, bueno,
pero ya ha penetrado tanto, sí, o sea, ha sido observada por esto. Pero no se piense, yo creo que esto no ha evitado las demandas, esto no ha evitado la demanda, más bien la multiplica. Es un tema cultural, ya está dentro de nuestra cultura procesal. Sí, esto es, por Ha sido eso asumido como normal. ha sido asumido como normal. Al comienzo, pues todos estaban en shock. Y, pero después se ha asumido y los abogados lo han asumido como algo, uno de los posibles desenlaces, sin mayor trauma, ¿no? Sin mayor trauma. Pero no debe ser, pues esto es una anomalía, ¿no? Esto es una anomalía. Y, y hay un uso, pues, perverso, ¿no? Un uso perverso, porque esto obviamente un juez no lo va a reconocer, que se usa como mecanismo para evitar tener más procesos en su juzgado, ¿no? En el órgano. Además, profesora, como lo vamos a ver, y como lo dijimos otra vez, es una institución inútil, en el sentido de que es una vida que próximamente... Claro, no sirve de nada. O sea, nadie dice que toda demanda debe llegar a decisión de fondo. Nadie dice eso. No, no, que toda demanda pues tiene que abrir un proceso que en donde el juez en el momento respectivo se pronuncie sobre el fondo. Sí, tiene que haber un control sobre los presupuestos para que esto ocurra, pero que esto sea el comiencito, eso es lo cuestionable, ¿no? Y sobre todo solitariamente, es decir, el juez lo hace sin la intervención del demandado, ¿no? Sin la intervención, sin que haya sido previamente oído el demandado, que algo de interés tiene aquí, ¿no? Algo de interés también tiene. ¿Para qué lo vamos a molestar? Se dice, ¿para qué? Una demanda que no tiene pie ni cabeza, ¿para qué lo vamos? Molestémoslo, güey. Todos los presupuestos procesales que debe apreciarlos por naturaleza de oficio. En ese sentido, yo sé que no, pero ¿cuáles sí se deben apreciar de oficio? Ahorita vamos a ver eso, pues. Ahorita vemos eso, ¿eh? Entonces, el control que debe hacer el juez sobre la demanda, aquí estamos en el fenómeno cultural. Hace 25 años esto no formaba parte de nuestra cultura. Para nada. Para nada. Incluso a nivel, cuando teníamos el recurso de nulidad, en lugar del recurso de casación, los recursos de nulidad ingresaban, ¿no? Ingresaban y se citaba viste causa y se veían todas las causas. Y la Suprema funcionaba mejor. Funcionaba muchísimo mejor. Que no con todos estos filtrajes que también hay en el recurso de casación, ¿no? Que es inherente a nuestro, a este recurso de casación, a la española, que los recursos de casación sean filtrados. Inaudita alteraparte también, ¿no? Inaudita alteraparte. Todo es inaudita alteraparte. Esta es la esencia, o sea, aquí no se oye a la otra parte. No se oye a la otra parte que tendrá, y vamos a ver que la tiene mecanismo para justamente él poner sobre el tapete, ¿no? Que no es perfecto, pero te poner sobre el tapete que la demanda es defectuosa y que esa demanda no tiene ni pie ni cabeza y que esa demanda no tiene por qué abrir, o sea, es una demanda que no ha abierto válidamente un proceso, ¿no? Entonces, y si no lo hace la parte contraria, hay presupuesto, hay defectos que no son subsanables, y ese es el tema preliminar, eso es lo que hay que entender. Hay defectos y defectos en este mundo, ¿no? Porque esta así llamada, mal llamada calificación tiene por objeto determinar si es que la demanda tal como ha sido presentada puede abrir válidamente un proceso. ¿Y por qué? Porque una demanda puede presentar dos tipos de vicios. Tener presente que estamos hablando del acto inicial del proceso. Cuando uno presenta, si el acto 1 está viciado, pues eso contamina el acto 2 y contamina el acto 3, porque el 2 estará contaminado por el vicio de la demanda. Es la desencadenante de la secuencia procedimental. Y por lo tanto, si está viciada, todo lo que viene después normalmente se vicia, pues, ¿no? También, porque se contamina. Y entonces, ¿qué vicios puede presentar la demanda? Pues puede presentar dos tipos de vicios, unos que son subsanables y otros que no lo son, ¿no? El problema está en determinar cuáles son subsanables y cuáles no son subsanables, o cuáles no son vicios, ¿no? Porque también a lo largo de esta experiencia
de medio de 25 años, ¿no? Pues los jueces han encontrado vicios que no son vicios y sin embargo han frustrado demandas, ¿no? Digamos, cuando el vicio es detectado, es subsanable, en la terminología de nuestra ley, la demanda se declara inadmisible, ¿no? Esto es más o menos la idea. O sea, inadmisible no significa que la demanda no pasa, significa que la demanda tiene defectos subsanables. Yo siempre comparo esta figura, yo no sé qué tanto usted está en tercer año, pues, ¿no? Si alguna vez han presentado un título a registros públicos. Si nunca lo han presentado, pues cuando lo presenten puede haber dos escenarios. Ustedes presentan un título, ustedes o el notario, ¿no? Y puede el registrador público tiene que auténticamente calificar el título ingresado y puede tener dos desenlaces, ¿no? El desenlace positivo, que lo califica positivamente, no presenta ningún defecto, y entonces lo que le hace es una liquidación. Cuando sale la liquidación, ¡oh! Uno dice, ¡alegría! La liquidación. Porque a veces también hay la preliquidación, ¿no? Que uno ya paga para que pase como por un tubo, ¿ah? Porque si uno ya pagó lo que tenía los derechos registrales, ya lo que sí es la inscripción. ¿Mm? Entonces, eso es lo positivo. Eso equivale en nuestro campo a la admisión de la demanda. Pero ni tanto, pero más o menos, más o menos. Pero donde sí se parece como dos gotas de agua a lo que ocurre a nivel judicial es cuando el registrador advierte un defecto en el título. Y entonces sale una esquela. Pero la esquela puede ser de dos tipos. Puede ser una esquela de observación en donde dice, su título presenta defectos subsanables. ¿Ah? 2 puntos. Y entonces empieza la relación, puede ser 1, puede ser 50 cosas. Y les dice el plazo que tienen para subsanar, ya con fechas, ¿no? Con fechas. Inmediatamente se produce la prórroga del asiento de presentación por cuando se encuentran defectos, etcétera, etcétera. Pero también puede haber el otro desenlace más feo, ¿no? Que no sea una esquela de observación, sino sea una esquela de tacha. Y entonces le dice, su título presenta defectos insubsanables, 2 puntos, 2 puntos, y nos dicen por qué. Eso significa no te lo voy a inscribir, ¿no? Te lo tacho. Pásatelo a recoger, ¿eh? No me llenes de papeles. Y entonces, bueno, esos son los desenlaces a nivel registral. Es más lo mismo, solo que aquí nos dice, no nos dice observación, ¿no? Es decir, podría haber sido usar otra palabra, no inadmisible, sino es observación de la demanda, podría haber sido, ¿no? Porque presenta estos defectos que pueden ser subsanados, subsánelos, pero se les ocurrió esta palabra inadmisible, ¿no? Inadmisible la demanda, que esto, el lenguaje, no significa que uno pues empieza a llorar, ¿no? No, significa, presenta defectos subsanables. Y obviamente, como es un defecto, al menos para el juez es un defecto, si no se subsana dentro del plazo que le han dado, no habiéndose subsanado, la demanda sigue defectuosa y por lo tanto no puede abrir el proceso. Eso, el código ha mantenido la palabra, en ese caso, el juez rechaza la demanda. Rechaza la demanda es sinónimo, como lo veremos luego, la demanda es improcedente. Pero ahí se quedó, esto está en el último párrafo del 426, dice, el juez rechazará la demanda disponiendo que el archivo, el expediente. Y cuando el vicio, por el contrario, el juez encuentra un vicio insubsanable, de plano, así con la tacha a nivel registral, de plano declara la improcedencia de la demanda. Ahí no habla de rechazo porque cambiaron la palabra, sino dijeron improcedencia. Esto está en 427. Pero ese es el escenario: defectos subsanables, defectos insubsanables. Entonces el tema es cuáles son subsanables y cuáles no son. Algunos indicios nos los viene dado
por la propia ley, que es bastante imprecisa, ¿no? Imprecisa porque lo pone en negativo. O sea, el juez declara inadmisible la demanda 426, el juez declara improcedente la demanda 427. Ahí parecería que están individualizados los defectos, por un lado, subsanables, y por el otro, los insubsanables, pero no es completo el listado, ¿no? No es completo. Ahora, para que una demanda como acto de inicio del proceso sea válida, ¿ah? ¿Qué debemos tener? Debemos tener, para que abra válidamente un proceso, debemos tener a un sujeto que ha realizado el acto que sea capaz, y si no es capaz, pues que esté interviniendo su representante, ¿no? O sea, un sujeto, ¿no? Necesitamos un sujeto que sea sujeto, que sea sujeto. Quieren hacer, ¿ha visto Fernando? No lo ha oído, yo sí oigo mucho, que quieren hacer a la naturaleza sujeto, al igual que en el Ecuador, ¿no? Ese es del Frente Amplio, eso es de la Silva Santiesteban, de Rocío, de Chío Santiesteban, ¿no? Silva Santiesteban. A la naturaleza como sujeto. Ok. Sujeto de derecho. Sujeto de derecho. Sujeto. También, obviamente. La naturaleza, yo qué sé, pues yo no tengo mayores detalles, pero como les dije, esto ya está plasmado en el Ecuador, ¿no? Y tanto es así que esto se refleja también en el Código Procesal del Ecuador. Pero un sujeto, obviamente la naturaleza no puede actuar por sí misma. A un perro interponiendo una demanda. No, es el dueño del perro, pero ya no podemos decir que sea su dueño porque ya no es una cosa, ¿no? O sea, ya no, ¿quién es el dueño? Es el dueño, no, se puede usar la palabra dueño, es como es impropio, ya es impropio hablar, ¿no? Y como leíamos, claro, o sea, titular, propietario, ¿no? El propietario del can, no, no, es una ofensa, ¿cómo puede ser? No, porque no es una cosa, es si es sujeto, es como, pues, cuando existía la esclavitud, ¿no? Pues habían humanos que no eran sujetos y eran objetos. Esto pues hoy nos repudia, ¿no? Pero bueno, ya, lo que sea, pues tiene que ser sujeto de derecho. Primero, un sujeto reconocido por el ordenamiento como titular, de potencial titular en situaciones activas pasivas. A su vez, la demanda tiene que haber sido realizada en nombre propio en representación de, ¿no? Por un sujeto capaz, legitimado, o sea, que es el correcto demandante. Además, la demanda tiene que dirigirse contra el demandado correcto en función de la pretensión que ha planteado el demandante, lo que pretende, ¿no? Tiene que haberse demandado ante el juez competente, pero esto de la competencia, la trascendencia de la competencia lo iremos viendo poquito a poquito, ante el juez competente, y todos los elementos que permitan abrir un proceso frente a este demandado, ¿no? O sea, en pocas palabras, o sujeto capaz, si no capaz, representante, sujeto reconocido por el ordenamiento, capaz, si actúa por sí mismo, si no es capaz, que esté actuando por representante, a su vez capaz, y a su vez con facultades, y a su vez que el sujeto este sea legitimado y que se dirija, que plantee una pretensión contra el demandado, contra alguien, ¿no? Contra alguien, y ese alguien pues sea el correcto. Esos son los elementos, ¿no? Y se indique qué se quiere y por qué se quiere. Eso, fuera de esto, esos son los elementos esenciales, digamos, de una demanda, ¿no? De la demanda, que ya lo vimos. Algunos de estos elementos esenciales, ¿no? Esenciales de no presentarse en el caso concreto, pues pueden ser subsanados y otros no. Otros no. Entonces, ¿cuáles son los subsanables y cuáles no? ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos algunas disposiciones que son las que nosotros tenemos que interpretar y que nos van a llevar a individualizar lo que para el ordenamiento peruano es un defecto que puede ser subsanable y un defecto que no es subsanable, ¿no? No es subsanable. Esto es lo que antaño pues se llamaba, los alemanes o un sector de la doctrina alemana desde Bülow llaman los presupuestos procesales, en general, los presupuestos procesales.
¿Qué es lo necesario para tener un proceso válido? ¿No? Y hay algunos que no son presupuestos propiamente dichos, sino impedimentos, que son aquellos en la doctrina alemana, ¿no? Impedimentos, que la característica es que es un defecto, pero que solamente lo puede poner en evidencia el demandado, o sea, está dentro de la esfera de disponibilidad del demandado. Y vamos. Entonces, ¿dónde están los indicadores? ¿No? Los indicadores, las normas indicadoras de cuáles son los defectos subsanables y cuáles no. Los tenemos por un lado, el 426, el 427, y sobre todo ese bolsón, ¿ah? Para interpretar qué es el artículo 451. ¿Qué es el artículo 451? Ahorita se los presento, ¿no? Los dos primeros nos indican cuándo se declara inadmisible una demanda, cuándo improcedente. Inadmisible debería, estos son defectos que son susceptibles de subsanación. Cuando improcedente, estos son defectos que no son susceptibles de subsanación. Pero no se agotan ahí. Por el artículo 451 nos sirve para individualizar cuáles son los defectos que subsanables y no subsanables. ¿Qué es el 451? Sí, yo se lo presento, ¿no? Por un lado tenemos el 426, que ahorita regresamos. Y por el otro tenemos el artículo 451. El 451 es un artículo, ¿no? Que nos indica en qué casos de declararse fundada algo llamado excepción, se debe conceder un plazo para subsanar, y en qué casos de declararse, no está, fundamentalmente es el inciso quinto, ¿no? En caso que se declare fundada, pues la consecuencia, o sea, esto lo plantea el demandado, ¿no? Por ejemplo, el demandado dice, el demandante no es el legítimo. Se llama excepción, el código lo llama horrible, lo llama excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. ¿Ya? Así lo llama. Muy bien, el juez lo declara fundado. Lo declara fundado, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es nulo todo lo actuado, conclusión del proceso. Pero también señala, ¿no? Señala que si por el contrario el defecto está en el quién es el demandado, ¿no? Dice, no, solamente se suspende el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se subsane esto. El demandante erró el tiro, ¿no? Erró el tiro y dijo, pues demandó a Fernando cuando debió demandar a Josué según sus propios dichos, ¿no? Se ha equivocado, ha puesto como el demandado equivocado, esto a grandes rasgos, ¿no? Y entonces el juez que se lee íntegra la demanda y dice, uy, pero ¿cómo? Del tenor de la demanda se desprende que aquí el verdadero demandado tiene que ser Josué y no Fernando. Muy bien. O esto lo deduce Fernando, ¿no? Fernando que dice, excepción de falta de legitimación del mía. Yo no tengo por qué, yo no pinto nada acá, sáquenme de acá. Y entonces, si se declara fundada, si el demandante se ha equivocado de demandado, por ponerlo en términos así un poco simplones, pues esto es un defecto subsanable. Entonces, lo que voy es que el 451 nos está a indicar con alguito más de precisión, alguito más nos sirve para integrar los artículos 426 y 427 en cuanto a la determinación de cuáles son los defectos subsanables y cuáles no. Defectos que potencialmente puede presentar una demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque el 426, que parecería que tuviera un listado de defectos subsanables, no lo es impreciso. Nació impreciso. En realidad nació de otra manera, de que no era como está allí. Este es el texto que entró en vigencia el 28 de julio de 1993, diciendo: el juez declarará inadmisible la demanda cuando, 1, no tenga los requisitos legales. Los requisitos legales, ¿dónde vamos a ver? 2, esto no se ha cambiado. 2, no se acompañen los anexos exigidos por la ley, por lo cual nos detuvimos la semana pasada.
3, el petitorio sea incompleto e impreciso. O la vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio o al valor de este, salvo que la ley permita su adaptación. Este supuesto 4, que lo he subrayado, es el que ha sido modificado. ¿Modificado cuándo? Por esta ley que es la 30293, a fines del año 2014, y se modificó el inciso cuarto. El inciso cuarto, eliminando aquello de que lo de la vía procedimental, que nunca debió estar ahí, y colocando el que contenga una indebida acumulación de pretensiones, ¿no? Es decir, ¿esto dónde estaba? Es que no es que se lo inventaron, esto antes estaba en el 427, ¿no? En el 427, texto que entró en vigencia. Entonces, aquí nos ha puesto pues una diferencia, nos ha modificado, son dos supuestos concretos, ustedes tienen el inciso 3 y 4, son supuestos concretos, mientras que los otros son bastante abiertos. Así que esto es lo que tenemos hasta hoy vigente, ¿no? Ese es el 426, pero allí, si el 3 y el 4 son supuestos muy concretos, que nos está diciendo cada vez que el petitorio sea incompleto e impreciso, pues si el petitorio pues, no se entiende, no tiene todos los datos que son importantes para individualizar el que se quiere, ¿no? Es subsanable, es un mensaje muy potente, ¿no? Porque toda imprecisión se puede precisar, ¿no? Toda omisión se puede completar, eso es lo que podemos generalizar de allí, pero es muy concreto. El inciso 1, sobre todo, es muy abierto, ¿no? Porque no tenga los requisitos legales. Pues también que el petitorio sea claro y preciso, o claro y concreto, como dice el 424, es un requisito legal. Y entonces eso de no tenga los requisitos legales, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Entonces, ¿a qué se refiere el que no reúna los requisitos legales? ¿No? ¿A qué requisitos legales se refiere? ¿No? Entonces ahí es tarea del intérprete frente a un legislador un poco despistado, un poco ambiguo, pues el tratar de individualizar a qué defectos se refiere, ¿no? Porque tienen que ser subsanables. Ciertamente, respecto de lo primerito que se puede decir es que dentro de los requisitos que hemos visto para el acto inicial llamado demanda, pues es la aplicabilidad del 130, ¿no? El 130, que dice forma de los escritos, ¿no? Ese vergonzoso artículo con los centímetros y la distancia entre párrafos, etcétera, y el interlineado y todas estas tonteras, cualquier omisión, ¿no? Cualquier defecto de orden formal y cualquier omisión, algo que la ley quiere y que sea inherente a la demanda, por eso es importante saber lo que es inherente a la demanda, que no está, por ejemplo, el demandante no puso al demandado, pero no porque no lo conozca, no, se olvidó de poner al demandado, se lo olvidó, es una omisión. Entonces todo, como el 424 dice que hay que indicar al demandado y no ha indicado al demandado, eso es una omisión. Que la demanda no está firmada, el escrito no está firmado, es una omisión. O sea, todo lo que no está se puede llenar, ¿no? Eso deberían decírselo a nivel judicial esto no debería tener problemas. Toda omisión es por naturaleza de un, entre comillas, requisito, pues es subsanable, ¿no? Subsanable. Lo de los requisitos formales del 130 serán subsanables en tanto y en cuanto sean auténticos defectos, porque si no son defectos irrelevantes. Como yo les decía respecto a este casito, ¿no? De los centímetros, los centímetros en el lado izquierdo son para poder coser el expediente y que no se coma parte del texto,
Pero si, así como está presentado, se puede tranquilamente coser y no se va a perder nada del texto, entonces es irrelevante, entonces es intrascendente, ¿no? Es intrascendente. Entonces, en tanto y en cuanto el incumplimiento de los requisitos 130 sean, si son irrelevantes para su misión, que es que se pueda entender, se pueda leer lo escrito, sustancialmente es eso, siempre y cuando sea relevante será un defecto, sin un defecto subsanable. Si es irrelevante, ni siquiera es un defecto. Es un defecto irrelevante, ¿no? Irrelevante. Cuando esto está puesto en la norma sobre nulidades, ¿no? Esas que nadie entiende, porque no se entiende, porque están escritas con tal grado de generalidad que no las entiende, no se entiende. El principio finalístico en materia de nulidades está estableciéndonos que un acto, aunque no revista la forma prevista por la ley, si logra su finalidad, la finalidad de la forma, ¿no? La finalidad por la cual se ha establecido la forma, en este caso es para que se pueda entender, está saliendo el sol, qué bonito. Pues sí, es intrascendente. No vamos a torturar pues a los justiciables diciendo, uy, no tiene los centímetros. En tiempos normales del expediente físico, porque en el expediente electrónico es grotesco, ¿ah? No sé si Fernando ha pasado esto, si siguen contando los centímetros también en los escritos presentados en PDF. No, definitivamente no. No, pero ya, porque ya todos tienen el formatito, ¿no? Pero imagínense que se presente en PDF, ¿no? Se presenta en formato virtual. Sí, profesora, ¿sabe qué es? El peso del archivo. Es 32 megabytes. No, pero ese es otro, ese ya es un problema, ese es un problema técnico, ese es un problema técnico, ¿no? Claro, se ponen ahí como el límite. Ya, pero eso, digamos, esto estamos en la emergencia, ¿no? En la emergencia. Porque ya cuando el expediente electrónico se generalice en la normalidad, porque ahora nosotros ingresamos escritos virtualmente porque estamos en emergencia. Eso no es, antes esto era privativo solo para el plan piloto del expediente electrónico, no es en todos los procesos, es en los procesos laborales, es en los procesos contenciosos administrativos y los que se llevan adelante ante los juzgados de la subespecialidad comercial. Ese es el eje oficial, en donde teóricamente todo tendría que ser con herramientas virtuales, inclusive la firma. Pero con excepciones, digo, pero digamos, ¿no? Con firma electrónica, todo. Y otra cosa es esta situación de emergencia donde se permite ingresar a expedientes que se tiene su correlato físico, es decir, se forma el expediente físico, se ingresa virtualmente y luego se imprime, lo imprimen ellos adentro, ¿no? Lo imprimen para ponerlo en el expediente, o sea, eso va a dar lugar a la formación de un expediente físico. Entonces ahí habría que ver, pues, si ya no puedo, porque no tiene inadmisible porque no tiene los centímetros, vuelvo a presentar. Grotesco, ¿no? Pero eso es en tanto y en cuanto, pues, sea relevante. Entonces, tenga usted siempre muy presente este principio finalístico. El acto, aunque no revista la formalidad exigida por la ley, es intrascendente. No hay nulidad, ¿no? Si el acto ha logrado su finalidad, ¿no? O en realidad el acto o esa partecita del acto o ese elemento del acto, ¿no? O esa forma respecto de esta forma prevista por la ley. O sea, el principio finalístico que combatió Renzo por ambiguo, en rigor de rigores, es un gran avance fue y representó. Eso fue consagrado en el Código Italiano, pero eso venía de la jurisprudencia francesa, pero fue consagrado positivamente en el Código Italiano de 1865. Una gran superación de los formalismos, o sea, el respeto de la forma por la forma. La forma se establece para el logro de alguna finalidad. Entonces hay que preguntarnos si, pese a no haberse respetado la forma preestablecida por la ley, el acto
ha logrado su finalidad. Pues eso, es complicado, ¿no? Porque eso implicaba ir a preguntar si para qué se establece esta forma y como está puesto en términos generales, pues se refiere a todos los actos, a todas las actuaciones procesales. Entonces, una cosa muy, muy genérica, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto los defectos formales sean trascendentes, que impiden que la demanda cumpla su finalidad de individualizar el objeto del proceso, fundamentalmente la pretensión, o impide abrir el proceso porque, por ejemplo, no se ha puesto el domicilio, no impide la prosecución del proceso porque no se ha indicado el domicilio del demandado, ¿no? Hay omisiones, ¿no? Hay omisiones relevantes, ¿no? Esos son, todos son defectos subsanables, todos son defectos subsanables. Pero también es subsanable y es un requisito en general para la validez de una actuación procesal de parte que sea realizado por sujeto capaz. ¿Mm? Sujeto capaz. Pese a los embates que ha sufrido pues, nuestro concepto de capacidad, ¿no? Con este decreto legislativo de los tiempos de Vizcarra, esto de la capacidad restringida, ¿no? Y que todavía no termina de metabolizarse. Yo particularmente no termino de metabolizarlo, ¿no? Bueno, déjenme hablar de defecto de capacidad, ¿no? Todo defecto relativo a la capacidad para actuar en el proceso, lo que nosotros llamamos, ¿no? En el ámbito procesal, el código le llama capacidad para comparecer equivocadamente, porque no solamente uno comparece, aquí estoy, ¿no? Sino para actuar, ahí sí, para ser actor, para actuar en el proceso como parte, la capacidad para realizar actuaciones procesales, ¿sí? Es subsanable. Lo que sí no lo es un defecto de capacidad para ser parte, que eso tiene que ver con la subjetividad jurídica. Entonces, es subsanable todo defecto de capacidad para actuar en el proceso. Repito, es la que el código llama capacidad para comparecer. Y mal hecha, y mal hecho, no, está mal hecho. Esto lo ha tomado el código italiano de manera equivocada, ¿no? Y fundamentalmente estamos hablando de todo sujeto que puede actuar por sí mismo en el mundo jurídico y como tal en el mundo procesal. ¿Sí? Entonces, todo defecto presupone la existencia de un sujeto, ¿no? Ese es el defecto subsanable. Esto tiene que estar presente en cada actuación procesal y entre ellas la demanda, ¿no? Y todo defecto representativo, quien se haya presentado en nombre de otro y pues su representación sea defectuosa o no la tenga, va desde la ausencia total hasta el defecto. Hay un defecto representativo del demandante, pues es subsanable. ¿Y esto es donde lo dice? Pues esto lo dice, justamente se infiere de los incisos 1 y 2 del 451. De la misma manera, vamos a verlo. Entonces, ¿qué? 1 y 2, esto, ¿no? ¿Qué dice, no? ¿Este qué es? Esto es cuando lo levanta el demandado. El demandado dice, oh, el demandado es incapaz. ¿No? Ahora veremos, cuando veremos las excepciones, que está distribuido entre el inciso 1, ¿es el inciso 1? No, 2, ¿no? El inciso 2 del artículo 446 y el 14, que fue introducido por este decreto legislativo en materia de capacidad, pero que se refiere todos a defectos de capacidad. El demandante carece de capacidad, ahora dice de ejercicio, ¿no? Hoy es un incapaz. Esto en la terminología antigua es un incapaz. O tiene capacidad restringida, ¿eh? O es un incapaz absoluto o tiene capacidad restringida, que es lo que dice el 14. Entonces, y está actuando por sí mismo, ¿no? Está actuando por sí mismo y entonces todo defecto de capacidad es subsanable, es lo que dice el inciso 1, ¿no? Si suspender el proceso, si se declara fundada la excepción, suspender el proceso hasta que el demandante incapaz comparezca legalmente asistido o representado dentro del plazo que fijará el auto resolutorio si se trata de excepción de la papá. Esto es más o menos, ¿no? O sea,
todo defecto representa, todo defecto de capacidad para obrar es subsanable, ¿no? Es subsanable. Y la capacidad, tanto para ser parte como la capacidad procesal, es decir, la capacidad de ejercicio del derecho civil, es apreciable de oficio. Porque no depende de la voluntad de las partes. Uno no es capaz porque la otra, el demandado, me reconozca que es capaz, o sea, no me cuestione mi capacidad. Esto es el viejo presupuesto procesal, la capacidad de las partes, ¿no? La capacidad, en estos conceptillos chiquititos que nos dicen, los presupuestos procesales son el cumplimiento de, ¿no? Que es la competencia de juez, el cumplimiento de la capacidad de las partes y el cumplimiento de los requisitos de la demanda, y después se ponen los otros en el lado de las condiciones de la acción. Pues es una versión un poco rupestre, digamos, pero todo proceso presupone partes que se haya iniciado por un sujeto capaz de iniciarlo, ¿no? La capacidad puesta en abstracto, es decir, más allá de lo que demande, ¿no? Más allá de lo que esté demandando, tiene que ser un sujeto capaz. Ese decreto legislativo de la capacidad nos ha cambiado un poco todos los esquemas, ¿no? Todos los esquemas, pero esto es algo muy bueno porque en el ámbito del derecho civil, antes de esta reforma, era como supuesto, estaba puesto, ¿no? Como supuesto de nulidad la falta de capacidad de la gente, ¿no? Esto lo derogaron, lo derogaron, lo dejaron sí como elemento del acto, ¿no? Lo dejaron como elemento del acto del sujeto capaz, pero lo derogaron en la parte que dice es nulo el acto jurídico realizado por sujeto no capaz. Dejándonos en la sombra el tema, ¿no? Pero, digamos, la posición que tenía el derecho civil pre-embate demagógico de estas cosas, ¿no? De esta regulación, que tiene pues una inspiración muy interesante, pero mal plasmado en el ordenamiento peruano, porque hay incapacidades que son de protección y han quedado muchos sujetos desprotegidos por querer protegerlo. Así es el paternalismo, Fernando. ¿Ah? Sí, así es, profesor. Bueno, así pasa, son las paradojas, ¿no? Yo quiero proteger haciendo supercapaz al que de suyo, al enfermo mental, por ejemplo, ¿no? Es uno que tiene capacidad restringida. Sí, pero al final se los termina desprotegiendo. Se los termina desprotegiendo. Se los termina desprotegiendo. ¿Ah? Y al enfermo mental, de acuerdo que hoy en día que el enfermo mental no tenemos que tratarlo como antaño, ¿no? Estamos de acuerdo desde el punto de vista social y hay que entender que es una patología y etcétera, y bueno, pero eso no significa privarle de la protección que le estaba dando el ordenamiento de considerar que los absolutamente incapaces, ¿no? Son, sus actos son nulos. Es una nulidad de protección, ¿no? Una nulidad de protección. Entonces, por querer protegerlo en su desarrollo social, ha quedado desprotegido jurídicamente de uno de los remedios más potentes de todos, el remedio sustancial, ¿no? En sentido sustancial, que es la nulidad. Nos la han dejado ahí en una cosa medio nebulosa. Es un error, es un error. Me parece un gravísimo error. Pero lo cierto es que esa era la posición que tenía el derecho civil, ahora ya no tiene posición. Ya no tiene posición. Que el acto nulo, y entre ellos estaba el realizado por agente absolutamente incapaz, o sea, por el actor, por el que lo actúa, agente es el que actúa, ¿no? O sea, el que realiza el acto. Lo consideraba acto nulo y como tal no convalidable. Esa era la solución radical, ¿no? Radical del derecho civil cuando se escribió el Código Procesal Civil. Pero el Código Procesal Civil, en cambio, tomó un camino más a la alemana, ¿no? Más a la alemana, conciliable con el ordenamiento sustancial alemán,
de que no todo acto realizado por sujeto incapaz es nulo, ¿no? Y a eso va justamente, o sea, en su momento, teníamos una posición completamente distinta entre el ordenamiento sustancial para los negocios de derecho privado con las actuaciones procesales. Las actuaciones procesales realizadas por un sujeto carente de capacidad procesal, que no puede actuar por sí mismo, porque es un menor, porque es alguno que ha sido incapacitado, qué sé yo. Por ejemplo, un interdicto que está actuando por sí mismo, ¿no? Alguien que había sido declarado en estado de interdicción y que pese a haber sido declarado en estado de interdicción. Ahora, otra cosa mala, Fernando, que ha desaparecido del listado de los actos nulos, ¿no? Al eliminar, ¿no? Al eliminar que la gente sea capaz, ¿no? Un supuesto de la gente es incapaz, la incapacidad de la gente, es la incapacidad natural. Es Claro, decir, la ausencia de discernimiento. claro, o sea, cuando yo celebré el acto estaba fuera de mí, no, Sí, no entendía lo que estaba haciendo. efectivamente. Entonces, el discernimiento ha sido eliminado como serio. Creo que a excepción del Que 458. estaba mal regulado, ¿no? Salvo el caso del que está en estado de coma. No, este que está en estado de coma también tiene. Tiene capacidad, es capaz, es capaz. Ay, Dios mío. Entonces, ahí, bueno, ahí se han dejado llevar por los, por el con, bueno, por otras cosas. Esa reforma la hicieron constitucionalistas y no civilistas. Definitivamente no tenía Pero, una mínima pálida idea de capacidad en no, materia civil. así es, digamos como la presidenta del Consejo de Ministros. Sí, la especialidad de la presidenta del Consejo de Ministros. Y entonces, un momentito, pero no saben que esa era una incapacidad de protección y los supuestos de lo que se llama la capacidad de discernimiento en el momento de la celebración del acto. O sea, yo no soy un enfermo mental, yo no era, no solamente, sino la falta de discernimiento, o sea, no podía entender lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque me había tomado una medicación que me hizo pues tener alucinaciones y yo no entendía, yo vendí mi inmueble, vendí mi inmueble, no me di cuenta, no sabía qué estaba haciendo, estaba en un momento de agudo de depresión o qué sé yo, alguna cosa que me privaba o que me privaba de poder entender lo que estaba haciendo, ¿no? Eso ha sido eliminado y no. Eso es muy grave, eso es muy grave, muy grave. Bueno, diga. Aprovecho para hacer las dos preguntas. Una que estaba pendiente, que es la de Yaritza. Ella pregunta, profesora, ¿cuánto tiempo como máximo se debe esperar la calificación? No hay un plazo establecido. No hay un plazo establecido. Eso es lo que quiere establecer la comisión priori, que si en 30 días no dan respuesta se considera admitido. Es el silencio administrativo. No, esa es la solución del Código del Vaticano. No del Vaticano. El Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, así que tampoco es un invento. Pero lo que está mal es esto, ¿no? No puede ser, pues, no hay un plazo establecido. ¿Qué más, Fernando? La otra pregunta, profesora, es si es que esa reforma, Está. el decreto legislativo 1384, Voy a escribirlo, no me acuerdo yo los números, me acuerdo. creo que voy a confirmarme, chicos, 1384, no sé si la memoria Lo me falla. tengo escrito más adelante en otra diapositiva. Sí, Sí, el 1384. El 1384. Sí, diga. pero esa reforma no viene de un control de convencionalidad, profesora, dice Alexander, y bueno, efectivamente tiene razón relativamente, ¿no? No, es que hay la convención de las personas con discapacidad, pues. Pero una cosa es proteger a los discapaces, a los que tienen discapacidades, sobre todo físicas,
y otra es dejar sin protección a los pobres enfermos mentales, ¿no? O sea, lo mucho hubieran cambiado la etiqueta, nada más ya, porque tal vez incapaz no es la etiqueta más apropiada, ¿no? Pero Pero ¿por ya, qué? ¿Por qué hacemos cuestión de Estado sobre las palabras? Hay palabras que ya son las palabras vedadas, llamar a alguien incapaz. Pero no, es que hay incapacidades de protección. capacidad absoluta, ¿no? Entonces, pero cambiar la regulación sustancial, los efectos jurídicos ya es algo. No, es a dejarlos desprotegidos, porque la postre ha quedado desprotegidos. Sí hay una convención, pues que había que adaptarse, pues, pero digamos, una persona que no entiende lo que está haciendo, ¿no? No entiende lo que está haciendo. Y eso pasa, pues, eso es una realidad, está bien. No hay que tratar socialmente hablando la persona que tiene algún padecimiento mental, eh, hay que incorporarlo a la sociedad, hay que hacerlo sujeto, hay que actuante dentro del ámbito social, pero ya pues, pero eso no puede ser que lo priven de los remedios jurídicos, pues. Al contrario, lo dejan desprotegido. Aquí los únicos que han quedado, esto lo veremos más adelante, los que han quedado como incapaces absolutos son los menores, los únicos. En fin, bueno, ese es un tema que hay gravísimos errores, ¿no? Gravísimos errores. Lo cierto es que el Código Procesal Civil le había dado un tratamiento a la incapacidad, ¿no? A la incapacidad del demandante, siempre considerándolo como un defecto subsanable, ¿no? Esto es lo que hay que evidenciar, esto está así desde el texto original, y lo cual es saludable porque puede ser subsanado. Esto es apreciable de oficio porque es apreciable de oficio. Es apreciable de oficio la carencia de capacidad para ser parte, no es un sujeto de derecho, y que es insubsanable, porque o se es o no se es. En cambio, la falta de capacidad, por ejemplo, para no entrar el territorio ya de territorio, digamos que presenta la demanda, es un niño de 12 años, que sigue siendo un niño, ¿no? Digamos, 11 años ya para que no digamos a un adolescente de 12, pues presenta la demanda a él con su DNI de niño. El juez puede apreciar de oficio que él carece de capacidad, lo está presentando de manera directa, no a través de su representante, y pues eso es apreciable de oficio y es subsanable, ¿no? A esto va este inciso 1, a establecer la subsanabilidad. Entonces ahí eso es un defecto subsanable. Es un requisito legal incumplido, sí, porque para cualquier actuación procesal se requiere de capacidad procesal. Entonces tenemos todas las omisiones, todas las imprecisiones, todos los defectos formales que realmente sean relevantes, ¿no? Que impidan, si se mantienen, cumplir con la finalidad del acto. Tenemos la carencia de capacidad, vamos a llamarlo así, no ofendo a nadie, creo, ¿no? Carencia de capacidad procesal de la demandante, es subsanable. Carencia de poderes representativos, cuando lo deduce el demandado, que esto también es apreciable de oficio. O sea, si el sujeto que está actuando en nombre de Fernando, en nombre mío, en nombre de quien sea, de la sociedad alfa, de lo que sea, el juez no solamente tiene que determinar si es un sujeto, la sociedad alfa, Fernando, bueno, tiene que determinar si el que está actuando o sea, la capacidad para ser parte de esto, sino que si está actuando a través de un representante, si este es el representante correcto porque tiene todos los poderes para hacerlo, ¿no? Cuando hablamos de los anexos, dijimos, ¿y por qué se presentan estos anexos? Para que el juez pueda eso, justamente para determinar si está antes un sujeto, porque tiene que presentarse los poderes, porque tiene que presentarse los documentos de los cuales se desprende la representación, para que el juez aprecie
que el sujeto que está actuando por otro cuenta con los poderes para hacerlo. Eso es. Y si su juicio es negativo, dice, no señor, este no tiene poder, no tiene facultades, no puede hacerlo, es subsanable, ¿no? Suspender el proceso hasta que se subsane el defecto o la insuficiencia de representación del demandante. Toda defectuosidad de representación es subsanable. Esto sí está más o menos en línea con el derecho sustancial, que toda actuación realizada por un falsus procuratore es ratificable, ¿no? Es ratificable por el representado, en tanto capaz, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos además que es subsanable todo efecto de legitimación del demandado. Y esto se infiere del inciso cuarto. El inciso cuarto, que dice suspender el proceso hasta que el demandante establezca la relación jurídico-procesal entre las personas que el auto resolutorio no sé cuántos órdenes y se trata, pero desde el momento que dice esto es dar un plazo. Entonces, si el demandado, si es el demandado, dice un momentito, como decía yo hace un ratito, Fernando es el demandado, pero yo debí demandar a Josué porque así está mi demanda, ¿no? Mi demanda, todo Josué, fundamentos de hechos, Josué, y he demandado a Fernando. ¿Y qué título demandas a Fernando? ¿Por qué demandas a Fernando? ¿Qué hace Fernando ahí? Entonces, eso lo puede hacer y apreciar de oficio el juez, si el demandado es el correcto. Si el demandado es el correcto. Entonces, esto se infiere de dónde? Se infiere, aparte de la previsión del 427 que se refiere a la improcedencia porque el que no tiene legitimación es el demandante, no el demandado, no, silencio total respecto al demandado, se infiere justamente este inciso cuarto del 451 que dice que si esto lo deduce el demandado y se declara fundado, se puede subsanar. Entonces, todo defecto de legitimación pasiva se puede subsanar, y todo defecto de legitimación pasiva. También cuando yo debí demandar, no solo a Fernando está bien que esté demandado, pero también respecto de mis dichos, necesariamente debí demandar a Josué. Y, o sea, cuando estamos en presencia de un litisconsorcio necesario pasivo. Pasivo. Atención, pasivo. ¿Por qué? Porque si yo debí demandar a más de uno, porque debo demandar, porque es un caso de que no puedo demandar a quien me da la gana, sino debo demandar a todos los que deben conforme al derecho procesal o a una norma procesal o al derecho sustancial en juego, debo demandar a más de uno, o sea, debo colocar como parte demandada a más de uno, en función de lo que yo pretendo, ¿no? Por ejemplo, yo pretendo que se declare la nulidad del acto celebrado entre Josué y Fernando. Pues tengo que demandarlo a los dos, no voy a demandar solo a Fernando o solo a Josué, a los dos. Si he demandado solo a uno, pues el juez, en función de lo pretendido, establece, no, aquí hay un litisconsorcio necesario. El litisconsorcio necesario es un tema de legitimación. ¿A quién debo colocar? ¿Quién debe ser colocado como parte? ¿No? ¿Quién es la parte legítima? ¿Más de uno? No, más de uno. Entonces es un litisconsorcio necesario. Y el 95 le da el poder al juez de controlar si habiendo un litisconsorcio necesario no ha habido, no todos están constituidos, puesto como parte. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leerla. Dice, en el caso del litisconsorcio necesario, el juez puede integrar la relación procesal, emplazando a una persona si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar. Está mal escrito, pero no importa. Pero ese es el poder que tiene el juez de integrar como parte a un sujeto que tiene que ser parte en ese proceso, porque si no el proceso es nulo. Porque lo que dice el 93 es el 93 creo, ¿no? Que no he puesto acá. Dice que se refiere ya al último acto, que era la sentencia, ¿no? El caso del litisconsorcio, Fernando, ¿es 93? ¿92? Sí, 93. ¿Qué dice así? Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidamente. Está mal escrito, esto es una frase tomada de Chiovenda. Esto lo copiaron del uruguayo, lo que a su vez lo copiaron del código italiano.
lo que a su vez Calamandrei lo puso sacándolo de las instituciones de Quio-Benda, porque tiene toda la frase, ¿no? Como, tal como está redactado de un texto, ¿no? De una norma, ¿no? Cuando la precisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, está presuponiendo que hay unos litisconsortes, ¿no? Solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario, que eso me da pánico, el último párrafo. ¿Pero qué es esto? Solo será expedida válidamente, o sea, la sentencia será inválida si se ha seguido un proceso con partes incompletas. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, es válido, es un tema de validez, ¿no? Es un tema de validez. Quio-Benda decía el que era la sentencia inútil, inútil iter data, ¿no? Es inútil la sentencia, no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué es inválida? Pues, es inválida. ¿Por qué? Porque no ha estado presente todos los que tenían que estar. Pero esto significa, es inválida, pero por algo que ocurrió mucho antes, o que debió haber ocurrido, que es que estuvieran todos los destinatarios de los efectos de esa sentencia constituidos o por lo menos fijados como parte, ¿no? No necesariamente constituidos, sino colocados como parte. Entonces, ¿qué dice acá, no? Si carecen de la información, devolverá la demanda. O sea, dice que él puede integrar la litis, él puede llamar al que está fuera, o sea, si es un tercero, se ha quedado fuera como parte, él lo puede llamar. Ah, ven para acá, tú también eres parte. Ah, él tiene ese poder. Si carece de la información necesaria, no lo puede emplazar, dice, no lo puede emplazar. Devolverá la demanda. Este devolver es la inadmisibilidad. Y requerirá al demandante los datos para el emplazamiento al litisconsorte. Tengan presente que este código es el producto del código hecho hacia retazos. Esto está tomado del código uruguayo, ¿no? Entonces, aquí este devolver, ¿no? Es devolver, está como el viejo código, ¿no? Cuando a la demanda le falta un elemento esencial, se devuelve. No es que la demanda se devuelve, se declara inadmisible, debió demandarse a Josué también. Entonces el juez dice, no, aquí se ha demandado solo a Fernando y en consecuencia inadmisible la demanda. ¿Por qué? Porque falta Josué como parte. También tiene que ser parte demandada, subsane. Subsane, entonces hay que cambiar el destinatario. Ya no solamente Fernando, sino también Josué. Y requerirá al demandante los datos para el emplazamiento al litisconsorte. Y luego lo dice, si el defecto se denuncia, o sea, se hace valer la excepción, vamos a decir, o el juez lo advierte después de notificada la demanda, suspenderá la tramitación del proceso hasta que se establezca correctamente esto es ex post, esto es después que admitió la demanda, no se dio cuenta. Y si se puede dar cuenta después, sí, se puede dar cuenta después, porque este es un defecto que no se convalida, es un defecto que no se convalida solo, que es subsanable, pero se debe subsanar. Si no se subsana, pues estamos andando sobre territorio de invalidez, ¿no? Si esto sí progresa así y se llega hasta la sentencia es la única vez que el código emplea la palabra será inválida, ¿no? Lo dice el 9.3. Entonces, cualquier defecto de legitimación pasiva, ya sea porque se ha equivocado al demandado, ¿no? Se ha equivocado al demandado, ¿no? El demandado no es el correcto, no es el que debe ser en función de la pretensión planteada. Si es que no se ha demandado a todo aquel que debía ser demandado, pues en estos casos estamos ante un defecto, efectivamente, de la demanda, pero susceptible de ser subsanado. Por lo tanto, dentro del inciso 1 del 426 se encuentra una serie de cosas, ¿no? Pero ¿cuáles? Por eso individualizar, ¿cuáles requisitos incumplidos, requisitos en general incumplidos, pues son subsanables, ¿no? Entonces, hemos individualizado estos tres.
que son subsanables, en tanto y cuanto sean defectos, ¿no? Todo lo formal, cualquier omisión, y ahorita vamos a decir también cualquier imprecisión, cualquier omisión, cualquier imprecisión, y todo efecto de capacidad procesal y de representación del demandante. Y también todo efecto de legitimación del demandado, ¿no? Todo efecto de legitimación del demandado para el ordenamiento peruano es susceptible de subsanación. Lo ideal, ¿no? Si uno persiste en mantener estas cosas, es que se diga, ¿no? Se diga, el juez declara inadmisible. Uno, cuando la demanda omite alguno de los elementos esenciales para cumplir su finalidad. ¿Ah? Dos, esto lo estoy diciendo así. Dos, cuando la demanda incumple con requisitos formales del artículo no sé cuantito que le impidan lograr su finalidad. Porque siempre es lo finalístico. Tres, cuando el demandante carezca de capacidad para comparecer. Ya, ¿ok? Usando la expresión del código. Cuatro, cuando el representante, conforme a los documentos de los anexos, carezca de poder representativo, hay un defecto de orden formal, todo defectos de orden formal, de cómo ha sido otorgado, porque además si ha sido otorgado en una forma distinta de la establecida por la ley, pues simplemente pues, es ineficaz en el proceso, no sirve. Entonces, ¿cómo no tener la representación? Siempre todo se resuelve en una carencia de representación, ¿cierto? Y todo defecto, y dos, ¿no? Tres, y después vendría el siguiente caso. No se acompaña de los anexos exigidos por la ley. O sea, se declara inadmisible. Aquí es donde entra y adquiere relevancia lo que decía la semana pasada, porque es importante distinguir que en el acto inicial hay tres actos. Hay el apersonamiento. El apersonamiento es un presupuesto para demandar, ¿no? O sea, un apersonamiento válido. Y se apersona válidamente si cumple, si es un sujeto capaz, ¿no? Bueno, todo esto, o sea, ahí hay una cadena, por eso ahí hacer la distinción no es tan relevante entre que ahí hay un apersonamiento y está la demanda como acto de pretensión de tutela. No es tan relevante, ¿no? Pero sí es relevante hacer la distinción, ¿no? La distinción con el otro, el tercer acto que hay ahí, que es el ofrecimiento de medios probatorios, ¿no? Aquí hay anexos, como el 425 no distingue, debería ser tarea del intérprete, para eso están los jueces, ¿no? Para eso están los jueces, para interpretar, pero lo han interpretado de la peor de las formas, ¿no? Y ¿cuáles anexos deberían impedir la admisión de la demanda? ¿Cuáles? Si no se presenta, determina la inadmisibilidad de demanda. Todo lo de 425, la respuesta debería ser negativa. Solo aquellos atinentes a la capacidad, representación y calidad en que actúa el demandante, o sea, los previstos en el inciso 4, hasta el inciso 4, ¿no? No el inciso 5 de hoy. Y también, obviamente, no lo he puesto allí, pero el inciso 6, porque por exigencia, ¿no? Por exigencia de la ley de conciliación. O sea, no se presentó el acta. No se presentó, o sea, como anexo, dice que es un anexo. O sea, no es que no se haya realizado. Simplemente no está la copia certificada del acta. Eso también porque es un requisito para poder demandar, ¿no? Pero no así el inciso quinto. El inciso quinto, o sea, si yo ofrezco documentos y no los acompaño, eso no tiene por qué impedir la admisión de mi demanda. Eso tiene que ver con la otra partecita que presupone la admisión de la demanda, es dar por ofrecido los medios probatorios. Que ese es el pronunciamiento del juez respecto del acto de ofrecimiento de medios probatorios. Entonces,
frente al ofrecimiento, y esto está dicho en el 430, el juez, después de admitir la demanda, ¿no?, tiene que dar por ofrecido los medios probatorios. Esa es la respuesta frente al ofrecimiento de medios probatorios. Pero yo cuando ofrezco no me basta ofrecer, sino que también tengo que acompañar los documentos. Cuando ofrezco documentos que están en mi poder, no es que yo ofrezca documentos que están en el poder de otro, que en cuyo caso pido la exhibición, en estos casos, ¿no? En estos casos, estamos ante otra cosa. Entonces, ninguna demanda debería ser declarada inadmisible por no haberse acompañado, ¿no? No haberse acompañado el documento ofrecido como prueba. En todo caso, debería condicionar el dar por ofrecido los medios probatorios, ¿no? Eso es lo que debe condicionar. Pero no debería condicionar la admisión misma de la demanda, ¿no? Una demanda, si yo ofrezco y no acompaño los documentos, pues eso no afecta a la validez de la demanda. Una demanda es perfectamente válida porque permite lograr su finalidad, si es realizada por sujeto capaz o por representante capaz, con todas las facultades, porque individualiza lo que se quiere, entre quiénes es el asunto, demandante, demandado, pretensión, fundamentos, razones, etcétera, ¿no? Tiene todos los ingredientes, pero no se adjuntó. Y aquí es donde se ha agudizado la fantasía de los jueces, en donde nos piden para admitir la demanda que se presente una documentación de determinada manera. Le decía a los chicos de Procesal 2 que la Suprema ha llegado a decir que las copias simples carecen completamente de eficacia probatoria en el ordenamiento peruano. ¿Y de dónde saca eso? No lo sé. No lo sé. Bueno, dígame. Dígame. No se olvide de que para hacer más corta la grabación. Ahorita acabo. Voy a terminar esto y nos vamos a la pausa. Un poquito tarde, ¿no? Sí. Así es. Eran casi un cuarto para las 10. Entonces, esto les invito a metabolizarlo, a internalizarlo, esto de que el no acompañar, por ejemplo, yo ofrezco el contrato no sé cuánto, el documento, el contrato, y presento copia simple. Los jueces son capaces de declararme inadmisible la demanda para que yo presente copia certificada. ¿Ah? O que presente de una determinada manera determinado documento y me declare inadmisible la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo quiero presentarlo en copia simple, lo presento en copia simple. Y para el ordenamiento peruano las fotocopias son documentos, así que ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Así que les invito a esto. El inciso 3, como siempre está mal escrito, porque dice el petitorio sea incompleto e impreciso. En realidad no es el petitorio, debería ser toda la pretensión. Profesora, disculpe, Alexandra hace una pregunta antes de que lo pase. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre copia simple y copia certificada? ¿Qué las diferencia? La copia simple es la que usted se va a cualquier fotocopiadora y le saca a través de un medio técnico, el que sea, copia un documento, ¿no? Con el medio técnico que exista, la fotocopia, por decir, ¿no? La fotocopia, la Xerox, la de Xerox. La copia certificada implica que hay un funcionario depositario de fe pública, que en este caso es el notario, entre nosotros es el único que certifica, porque el otro es el fedatario, pero eso es a nivel de la administración, que certifica copias, pero al interior de los procedimientos administrativos y no rige hacia afuera. Entonces, la copia certificada, digamos, está regulada dentro de la ley del notariado, que el notario puede certificar
reproducciones de documentos, ¿no? Entonces da fe de su conformidad con el original. Entonces hay un depositario de fe pública que da fe de la conformidad con el original. Esa es la diferencia. Pero por ningún lado de nuestro ordenamiento, ¿no? Por ningún lado de nuestro ordenamiento se dice pues que los documentos se presentan en copia certificada o cualquier otra modalidad de copia. No nos dice nada y da por bueno, y es más, en la regulación del documento nos dice que son documentos, los escritos públicos privados, las fotocopias y toda una recatafila de tipos de copias. Y en consecuencia, pues, tienen ni más ni menos carta de ciudadanía como documento, per se. Están razonando de manera equivocada. Pero ya regresaremos sobre eso. El inciso 3 dice solo el petitorio sea incompleto y preciso, pero en realidad esto está mal porque es solamente el petitorio, ¿no? Debería ser toda la pretensión en su aspecto objetivo, es decir, lo que se pide, y el por qué se pide podría ser impreciso. Pero se quedaron solo en el petitorio. Claro, esto sería la contrapartida de la exigencia del 424, inciso quinto, que dice que el petitorio tiene que ser claro y concreto, ¿no? Muy bien, si no lo es, ello puede ser subsanado, porque todo lo oscuro en este mundo se puede aclarar, todo lo impreciso se puede precisar, pero esto ya debería estar el gran mensaje es que toda imprecisión, y no solamente del petitorio, es subsanable, pues. Por definición, y por lo tanto esto es muy restrictivo. En el lado de las excepciones se habla de excepción de oscuridad de la demanda, toda, de la demanda. Ambigüedad o oscuridad de la demanda. No puede ser que el demandado pueda deducir más pues que lo que puede apreciar el juez. También si la imprecisión está en los hechos o en la calificación jurídica de esos hechos. Entonces no está claro si lo que pide está fundado, la causa de pedir es una responsabilidad contractual o extracontractual, está pidiendo una indemnización. ¿Cuál? ¿A cuál? ¿Cuál qué? ¿En base a qué? ¿Cuál régimen? Entonces, toda imprecisión de la pretensión en su lado objetivo, porque el lado subjetivo ya lo hemos visto respecto del demandado, en su lado objetivo es susceptible de ser subsanado. No solamente el petitorio, sino también en lo que el código llama los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Y finalmente, y con esto cerramos antes de la pausa, el inciso cuarto renovado ha colocado la acumulación indebida de pretensiones en la demanda, que es un tema sobre el cual vamos a tratar un poquito más adelante, que se llama la acumulación inicial. O sea, yo he planteado más de una pretensión en la demanda, ¿no? Puede estar dirigida contra Juan, una contra Juan, otra contra Pedro, otra contra Fernando, otra contra Josué, o puede ser, o que yo planteé 3 pretensiones contra Fernando, las 3 contra Fernando, ¿no? Con todas las variedades que existen y modalidades, pero para poder plantear más de una pretensión existen unas reglillas, unas reglas que hoy están puestas. El artículo 85 y según los casos también el artículo 86 del código, y que si se incumple estamos ante una indebida acumulación, ¿no? El texto que entró en vigencia en el 93, esto era ni más ni menos concebido forzosamente como un defecto insubsanable, porque una indebida acumulación de pretensiones conducía a irremediablemente a la improcedencia. Entonces esto recién ha sido remediado por esta ley que está mencionada, ¿no? Del 2014, a final del 2014, y
ha transformado la indebida acumulación de pretensiones en buena sustancia al correrla al 426, la ha transformado en defecto subsanable como siempre debió ser, porque en realidad eso puede ser, todo defecto es en alguna pretensión que se ha acumulado o en la acumulación, pues hay defectos y defectos, ¿no? Pues, digamos, el incumplimiento de los requisitos para el planteamiento de una acumulación en la demanda, pues podría ser subsanado, de hecho. Era subsanable de alguna manera, aunque sea retirando, desistiéndose de alguna de las pretensiones y luego resultaba acumulable con la otra y no sancionar con la improcedencia a toda la demanda, ¿no? Esto es algo muy saludable que han hecho en el código, la reforma esta, y debo decir que incluso el texto original, el que se publicó en febrero del 92, era así, pero esto fue modificado a fines del 92 por este decreto de ley 25940 de fines de inicios de diciembre, del 10 de diciembre de 1992, que lo transformó de un supuesto de inadmisibilidad, o sea, de defecto subsanable, a uno de improcedencia, esto es de defecto insubsanable. Así que en buena cuenta hemos regresado a las fuentes, lo cual siempre debió ser. En la Argentina, por ejemplo, los defectos sobre la acumulación son concebidos como unos defectos de la propia demanda, ¿no? Y esto es algo que de suyo, como todo defecto, digamos, yo he acumulado una pretensión que no es acumulable con la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque una es de competencia de un juez, otra es de competencia de otro juez, por darles un caso, o son pretensiones incompatibles entre ellas, de dos una, no las dos a la vez, y no las he planteado de manera lógica. Todo esto es en potencia susceptible de ser subsanado en la diversidad de casos, con diversas soluciones, ¿no? Con diversas soluciones para subsanar y eliminar el obstáculo, el problema, el defecto, ¿no? Pero es de suyo subsanable. Por lo tanto, hemos hecho un pequeño paso adelante en esta materia. Ahora, en general, si el juez declara inadmisible, lo reitero, ya lo he dicho, no trae más consecuencia que el que se le conceda al demandante un plazo que, conforme al 426, no excederá de 10 días. No sé por qué 10 días después de que se haya demorado 30, 40 o 50 u 80 para calificar la demanda. 10 días para que subsane los defectos advertidos. 10 días y los jueces perversos son capaces de dar un día. Ha tenido la demanda ahí con el congelador años, meses, mucho tiempo, y nos dan un día, lo siguen haciendo, ¿no? Marcaron un día. Donde no puede dar un día es en el sumarísimo. El sumarísimo está establecido por ley que son 3 días. Tiene que tener 3 días, ni menos ni más que 3 días. Si no se subsana, el juez dice rechazará la demanda. Este rechazo es sinónimo de improcedencia. ¿Por qué? Porque estamos ante una demanda con un defecto que se ha advertido, que le ha dicho, oye, esto está defectuoso, ¿no? Esto equivale a la tacha, ¿no? Es lo que pasa en el escenario registral. El registrador dice, su título presenta defectos subsanables, 1, 2, 3, tiene hasta tal fecha para subsanar. Y entonces pasa la fecha y no se subsana, el registrador emite esquela de tacha. Esto pasa a nivel, así se llama tacha. Pero aquí se le llama rechazo, ¿no? Ese rechazo en el contexto del Código Procesal Civil es sinónimo de improcedencia. La demanda es improcedente porque no puede abrir válidamente un proceso porque el defecto está allí y no se ha curado, ¿no? Y la demanda es como si nunca hubiera sido presentada. Como si nunca hubiera sido presentada. Por eso, cuando le dije, ¿qué efecto produce la demanda, la mera presentación de la demanda? Pues preceder a la perpetuación, el sometimiento, el evitar la caducidad, pero esto está bajo la condición de que la demanda venga admitida, porque si la demanda no viene admitida, esos efectos están ahí en potencia bajo condición de admisión. Muy bien, aquí lo dejamos. Y nos vamos a nuestra pausita.
A ver. Hagamos operación Zoom, profesora. Sí, vamos a hacer operación, pero primero déjeme hacer operación detener grabación.